Bueno, tenemos amplia información con relación del tema de Venezuela desde el punto de vista político, social, la prensa. Eso va a ser aquí en este primer segmento. Más adelante vamos a hablar de los tupamaros, dónde se entrenan, quiénes son. Vamos a tenerles todos los detalles hoy aquí en el programa. Por cierto, estábamos mencionando también que habían sacado del aire a NT24, la periodista que estaba en ese momento en el aire, también va a acompañarnos vía Skype desde Bogotá. En el estudio tenemos a Armando Chirinos, periodista, editor de Venezuela al Día. ¿Qué tal, Armando? Bienvenido. Beatriz Rangel, directora de AMLA Consulting Group, ex ministra de la Presidencia de Venezuela. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Y le damos las buenas noches vía Skype desde Bogotá y Dania Chirinos, directora de contenidos de NTN24. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Quisiera comenzar aquí en la mesa de trabajo con Armando y Beatriz. Los últimos acontecimientos... ¿Podemos hacer un paralelismo? ¿Les recuerda en algo los acontecimientos del 11 de abril de 2002? Yo pienso que no. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia bastante profunda. En aquel momento estaba el liderazgo del presidente Chávez, que era indiscutible, se trataba de un líder mesiánico, carismático, autoritario obviamente, pero una persona... Y una revolución en pañales también. Exacto, pero, y que todo rebotaba en torno a él, todo el liderazgo. En segundo lugar, la economía venezolana no estaba tan vapuleada como está ahora. Y en tercer lugar, en Venezuela existía sector privado y existía una clase media. En este momento, yo pienso que lo que hay es una especie de rebelión de las personas que no consiguen satisfacer sus necesidades básicas porque estamos en las puertas del colapso del régimen, desde el punto de vista absolutamente económico. No es posible sustentar un régimen en el cual no existe ninguna capacidad productiva distinta al petróleo y no existe ninguna competitividad del país en el mercado internacional salvo por el petróleo. Armando, ¿cómo lo ves? Y también quiero que te refieras al tema de Leopoldo López. Fue acusado de asociación para delinquir. En otras palabras, lo están responsabilizando, ¿no?, por las protestas. ¿Qué ha pasado con él? Realmente Leopoldo en este momento tiene una orden de captura girada por el SEBIN, que es el organismo de seguridad para estos menesteres, pero todavía Leopoldo se encuentra en este momento en la clandestinidad, todavía no lo han agarrado. Pero yo quería referirme un poco, y aprovechando que tenemos a Idania en Skype, Idania hacía una analogía ayer que era bien cierta, no es menos cierto lo que dice Beatriz, el plan es exactamente el mismo. Si bien es cierto, las variables económicas, como dijo bien Beatriz, no están del todo con ello, el plan sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque era una marcha pacífica, fue reprimida con armamento de guerra, ¿ok? Entonces, los colectivos, que son el brazo armado de la revolución, de este régimen que es repudiado en este momento por más del 60% de la población venezolana, fue exactamente la misma fórmula. Y yo creo que coincide un poco con la analogía que hizo Idania en el día de ayer. Idania, vamos contigo. Buenas noches. ¿Cuál es esa analogía? Y también quería referirme a lo que ocurrió ayer contigo cuando estabas en el aire. Buenas noches. La analogía, yo entiendo a Armando y entiendo a Beatriz y coincido en las razones económicas y el análisis de contexto que hace Beatriz. Cuando yo me refería, y yo sí pienso que hay un guión parecido al 11 de abril, tiene que ver con la reacción del gobierno. El 11 de abril los venezolanos marcharon, hicieron una marcha impecable, pacífica, digamos con solicitudes claras. El guión del Estado fue comenzar la violencia en un momento determinado, de una manera tal que hasta el día de hoy todavía no sabemos qué pasó porque ni siquiera pudo establecerse una comisión de la verdad creíble que investigara lo ocurrido. Al final, los muertos terminaron siendo de ambos lados, pero los culpables fueron los opositores y hasta hoy permanecen algunos presos. La concentración de ayer fue impecable, con más asistencia de la que se pudo calcular por los mismos convocantes. Fue una marcha pacífica donde se cuidaron todos los detalles y una vez retirados los líderes de oposición hubo una encerrona, por lo menos es lo que hoy tengo un poco más claro después de haber visto varios de los videos.
Los culpables van a ser los opositores, no sabemos quiénes finalmente van a estar presos o no, si se van a entregar o no, pero digamos que el oficialismo maneja las cosas de tal manera que siempre se convierten en víctimas en lugar de ser victimarios. Y Dania, ahí sí, es donde yo hacía la analogía. Sí, quería tu opinión sobre la cobertura o no cobertura que se le ha dado en la televisión nacional a los acontecimientos, y específicamente que te refieras al momento en el que tuviste que despedirte del aire. Bueno, quisiera solamente hacerles un comentario adicional, porque Nicolás Maduro acaba de hablar en Venezuela y ha dicho que sacar a NTN del aire fue una razón de Estado. Ha dicho que además éramos una señal prácticamente que quisimos imitar a Telesur, pero que fuimos un fracaso. Antes de que continúes, vamos a ponerle a los televidentes ese momento y después quiero tu reacción. ¿Cómo no? Las personas que continúan viéndonos en Venezuela es porque están sintonizados en el canal y no lo han cambiado. En el momento que lo cambien, ya no tendrán de nuevo la señal de NTN 24 en el 725. En ese momento dejarán de vernos. Y me tocó narrar lo que fue la caída de la señal de Radio Caracas Televisión. Fue un momento muy duro para los venezolanos y para quienes ejercemos la profesión del periodismo, que no tenemos otra cosa que informar y comunicar. Fue un momento que realmente quedó grabado en nuestra memoria. No puedo dejar de hacer este comentario porque nunca pensé que años después, trabajando fuera de mi país, en otra cadena de televisión diferente, también me tocaría de alguna manera narrar y vivir el momento de ver una señal de televisión caída. Y Dania, reacción a tus palabras. Bueno, pues fue un momento difícil, creo que además nos tomó por sorpresa, aunque ya sabíamos cuánta molestia le causábamos al régimen bolivariano. Y lo que digo ahí es verdad, o sea, hace 7 años atrás me tocó narrar ese momento en que apagamos la señal de Radio Caracas Televisión. Y me parecía increíble que estando yo al aire y por un Twitter del embajador Diego Arria, nos enteráramos que Conatel había dado la orden de sacar la señal del aire de NTN 24. Alcancé a despedirme, a explicarle a la teleaudiencia en Venezuela que no había, y a la comunidad internacional igual, que no habíamos hecho otra cosa que no fuera el deber ser de NTN 24, que era informar, estar en el lugar de la noticia y transmitir lo que estaba ocurriendo, y que no íbamos a dejar solos a los venezolanos y que nos continuaríamos trabajando en Venezuela y seguiríamos informando para ellos. No sé en qué momento realmente NTN 24 se volvió tan molestoso para el gobierno como para que fuese una razón de Estado sacarnos del aire. Y por otro lado, si la estabilidad de un Estado depende de la señal de un canal de televisión informativo como NTN 24, bueno, habría que preguntarse cuán sólido y cuán estable está ese Estado. Sin duda. Vamos ahora a contrastar, para decirlo de alguna forma, unas declaraciones de Maduro recientes con otras de Hugo Chávez tiempo atrás. Maduro prohibió las movilizaciones sin permiso, ordenó la detención de los que pretendieran hacerlas y que iban a ser arrestados. Esa fue la amenaza. Tiempo atrás, Hugo Chávez se refería y decía que en Venezuela no se le impedía a nadie el derecho a protestar. Quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido, sea quien sea, llámese como se llame. Para marchar en este país se necesita pedir un permiso de acuerdo a la ley. Y el derecho a la libre protesta pacífica. Aquí a Miraflores han venido más de 1584, creo que son por todas, protestas y manifestaciones. Jamás aquí ha salido un soldado. Jamás ha salido un policía a arremeter contra ninguna manifestación. Para marchar en este país se necesita pedir un permiso de acuerdo a la ley. Ahora se habla de que hay que tener un permiso. Aquí está el permiso. Es un país que tiene libertad de manifestar. ¿Cuál permiso? Para expresar en paz y libremente una opinión hace falta un permiso. Ellos lo dijeron todo, ahí están las declaraciones. Beatriz.
Bueno, yo pienso que ahí está claramente pintado la diferencia de liderazgo entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Nicolás Maduro obviamente no es un líder, es un tipo de aparachic, y en este momento ni siquiera logra aglutinar detrás de él a las mismas fuerzas del chavismo. Su reacción es la de un hombre nervioso, un hombre que no sabe realmente qué políticas públicas adoptar para contener esa avalancha, y creo que finalmente la avalancha se lo va a devorar a él y a todos los que lo rodean. Creo que a pesar de toda la represión, porque es que me consta, yo sé que no ha habido, los medios no han podido transmitir, ni los extranjeros ni los venezolanos, lo que está pasando, pero yo lo sé porque uno de mis sobrinos participó en la manifestación y fue los que cargó a de los muchachos heridos. Hubo un tío mío que era el presidente de la Asociación de Comerciantes del Estado Táchira, hizo un levantamiento de la gente que no apareció en sus hogares esta mañana, y en la ciudad de San Cristóbal hay 100 desaparecidos. Entonces estamos en presencia de un régimen que está actuando de una manera totalitaria y que cree que va a resolver la situación con la represión. Armando, termino contigo. Hay algo que a mí me preocupa, lo voy a poner como pregunta y quiero saber tu opinión. Primero que me hables brevemente del papel de la juventud. En 2007 la juventud fue importante, creo que lo estamos viendo de nuevo en Venezuela, en las calles. Ahora, el oficialismo está dividido, porque lo está, pero también no está la oposición. Está la columna de María Corina, está la de Leopoldo López, Ledesma, Capriles, por otro lado. ¿A dónde va esto, este desencuentro? A ver, la pregunta es bien interesante porque la coyuntura que vive en este momento el país no acepta divisiones. Si realmente la alternativa democrática quiere volver a ser gobierno, lo que llama Maduro la trilogía del mal, que serían Enrique Capriles, María Corina y Leopoldo López, tienen que estar unidos. Pueden haber diferencias como cualquier familia, pero Venezuela, y en este momento ni la juventud venezolana, que está dejando el pellejo en el asfalto caliente de Venezuela, no le perdonaría nunca a la Mesa de la Unidad Democrática si no van unidos en un solo frente, porque el país es la hora de la chiquita, se llegó al final, al precipicio, y se necesita un liderazgo fuerte, cohesionado y monolítico. Comparto tu opinión. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí. Dania, también un saludo acá en la distancia. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a seguir con el tema de Venezuela. Nicolás Maduro utiliza fuerzas de choque motorizadas para atacar a manifestantes. Vamos a decirles dónde se entrenan, cómo se entrenan. Una persona que tiene los detalles nos lo va a contar. Más adelante vamos a analizar la carta de despedida escrita por el reo Juan Carlos Chávez poco antes de ser ejecutado. Como dato curioso, nunca mencionó a la familia Rice.